Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Vale, fantástico. Antes de nada, de comenzar con el webinario, con el afternoon meeting, si sois tan amables, como alguno de vosotros ya me habéis indicado por el chat, eso, un ok, que estáis viendo correctamente la pantalla y me estáis escuchando correctamente. Bueno, mientras tanto voy un poquito explicando para aquellos que no conozcáis la metodología de este webinario que realizamos los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde, ahora justo pues ya un poquito media hora después de la apertura americana, hemos abierto hace 30 minutitos el mercado norteamericano. Y bueno, hoy un día evidentemente muy vinculado, como toda la semana, igual que fue la semana anterior, pues a lo que pase esta tarde, a las 7 de la tarde, hora española, con las declaraciones y la reunión y la comparecencia de política monetaria por parte de la Reserva Federal, presidida por Janet Yellen, ¿no? Bueno, para que no me conozca, pues mi nombre es Borja Rubio, bueno, soy analista dentro de la sucursal española del broker XTB. Y bueno, pues básicamente el Afternoon Meeting es un webinario que entra dentro de aquellos webinarios que consideraríamos de ideas de inversión, es decir, no es tanto a nivel formativo, y en el que básicamente vamos un poco a analizar el mercado en tiempo real, es decir, qué está ocurriendo, qué eventos ha pasado, cuál es el efecto que está teniendo el mercado, cuál es el foco ahora mismo, evidentemente, a lo que está prestando atención el mercado de corto plazo, y luego, bueno, pues acabaremos analizando un poquito técnicamente pues la situación que nos está dejando por los principales activos, sobre todo las principales bolsas, que sobre los principales futuros, principales índices, que es sobre lo que está más centrado este webinario. Bueno, vamos a hacer un pequeñito repaso desde un poco el lunes cuando lo dejamos. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a hacer un pequeñito repaso desde el lunes, más o menos ya estábamos comentando pues bueno, la situación técnica que ahora veremos tanto los índices europeos como americanos, en el que bueno, pues hemos vivido ciertas ventas tanto en la sesión de Europa durante esta mañana, vamos a ver qué ocurre esta tarde, como un poquito en el día de ayer. Evidentemente eso es lógico, era normal que los operadores de renta variable pues recogieran ciertos beneficios y bueno, pues también estuvieran un poco a la expectativa, sobre todo aquellos que tienen una visión más de corto plazo, a qué puede hacer la Fed en este sentido, es decir, qué puede ocurrir esta tarde y bueno, pues qué efecto directo puede tener en el mercado, ¿no? Que evidentemente es el evento más importante de la semana. Antes un poco de meternos con un poco el análisis técnico de cada activo y el efecto que estamos teniendo, dentro de que evidentemente estamos muy a la espera de lo que ocurre y el mercado está en esta sensación de impasse, de tiempo muerto, por decirlo de alguna forma, para lo que llaman los americanos wait and see, es decir, esperar y ver, como dicen en ese sentido, es decir, vamos a esperar y ver cuál es el efecto que tiene el mercado y a partir de ahí tomar decisiones. Y bueno, pues es uno de los momentos en los que actualmente nos encontramos y seguramente pues hasta las 7 de la tarde, donde aumente un poquito el volumen, la volatilidad, no veamos una tendencia clara de corto plazo, hablamos. Bueno, pues esto es lo más importante. Aquí tengo un poquito la primera diapositiva para hacer un resumen de lo que se está hablando hoy en el mercado y lo que un poco está ocurriendo desde el lunes, que fue el último webinario que tuvimos. Hoy quería comentar, sobre todo en Europa, no hemos conocido grandes referencias a nivel macroeconómico, estamos todavía un poco con la resaca de la decisión de bajada de tipos de interés y del aumento de la expansión monetaria por parte del Banco Central Europeo, y realmente a nivel macro no estamos conociendo grandes novedades. Sí que es cierto hoy, quería un poquito destacar, aunque no suelo centrarme muchas veces en acciones en concreto, pero creo que era importante primero por el sector en el que está, por el banco en el que está y también por el país del que está, ¿no? Deutsche Bank, ya sabéis que a principios de año amortizó su fondo de comercio. El fondo de comercio son la parte del activo de los bancos que se han pagado de más a la hora de comprar otros
otros bancos, otras entidades financieras u otras compañías que a nivel contable pues le han obligado a amortizarlo. Ya sabéis que una amortización se considera como un gasto y le ha provocado que en el año 2015 pues tuvo una friolera de este fondo de comercio, esta amortización fue de 6 billions, lo que equivale a 6.000 millones de euros, ¿no? Es decir, los bancos alemanes ya lo dijimos en su momento, pero continúan estando en una situación delicada y el Deutsche Bank, pues que es un poco la cúspide de la pirámide, pues lo sigue representando, ¿no? Ya no solo por esta amortización de este fondo de comercio que le han obligado a realizar desde el Banco Central Europeo, sino porque ha estado, pues, digamos, inmersos en litigios legales, en temas de manipulación del LIBOR, manipulación del mercado Forex también. Entonces, bueno, la situación, evidentemente, no ha sido la mejor y sigue siendo la mejor. Pero básicamente lo que ha ocurrido esta mañana es que ha habido declaraciones por parte de su consejero delegado, de John Cryer, en el que, bueno, pues ha comentado, que tampoco es que es una sorpresa al mercado, pero prácticamente ya lo estabiliza y pone pues este precedente, que el Deutsche Bank va a ser complicado de que saque beneficios o que tenga un beneficio muy pequeño para el año 2016. Un banco que gana pues billions, ¿no? al año en este sentido. Entonces, bueno, pues básicamente está siendo uno de los valores del Eurostock que más está cayendo, hoy en torno al 5%, y anualmente es, creo, no me acuerdo qué otro valor del Eurostock 50, creo que hay uno que está cayendo un poquito más del Deutsche Bank, pero es el segundo valor dentro del principal índice europeo, el Eurostock, que lo está haciendo peor, con una caída del 24%, ¿no? desde enero. Entonces, bueno, básicamente esto os lo quería plasmar y también para que vierais un gráfico en nuestra plataforma, en XStation, de cuál es un poco la relación entre los números de la compañía, evidentemente, van mal y, digamos, el comportamiento técnico del propio banco, ¿no? Aquí veis un poquito un gráfico semanal de Deutsche Bank. Después de la fuerte caída de Lehman Brothers, pues vimos una cierta recuperación en el año 2009, pero la tendencia a la baja del Deutsche Bank, pues evidentemente, desde el año 2010 no hemos conseguido pues batir esos 32 euros por acción, que incluso ahora mismo nos encontramos prácticamente a la mitad, en la zona de 17. Lo que hemos visto que desde la zona de mínimos, que era la zona de mínimos desde la caída de Lehman Brothers, que se dice pronto a qué niveles y en qué situación valora el mercado este tipo de banco, y en este caso el Deutsche Bank, que el Deutsche Bank, ya os digo, no es cualquier banco a nivel europeo, pues estamos hablando, pues eso, prácticamente en niveles previos a la caída de Lehman Brothers, donde cotizábamos. Sí que es cierto que hemos experimentado un rebote que los próximos días, pues a lo mejor como mucho, pues podía tener una expansión hasta la zona de 21 o 20, ¿no? Acompañando el rebote de las bolsas, hasta aproximadamente esta directriz, pero evidentemente con la noticia de hoy, aquí veis la caída en los últimos 2 días y sobre todo en el día de hoy. Con la caída de hoy, posiblemente, si el mercado lo penaliza más y pierde los 17 euros, volvamos otra vez, pues eso, a zonas entre 12, 15 euros y volvamos a entrar un poco en terreno delicado, ¿no? Está claro que, aunque el mercado no es que tampoco se lo tome muy como gran sorpresa, pues evidentemente es algo que posiblemente en el corto plazo le vaya a afectar negativamente, ¿no? Y sobre todo vigilar muchísimo a aquellos que lo tengáis, porque como pierda los 17 euros por acción, está cotizando en 17, 18, pues posiblemente este escenario de rebote que llevábamos desde principios de febrero desaparezca, ¿no? Y volvamos otra vez a vivir fuertes ventas en el Deutsche Bank, que además que es normal cuando entramos en un escenario tan sistémico como en el que estamos, que luego tenga un efecto dominó en ciertos bancos, ¿no? Es verdad que el Deutsche Bank está bastante localizado por las multas, lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, pero esto siempre, y sobre todo en el sector financiero y la industria bancaria, normalmente tiene un efecto directo, ¿no? Y más en un banco tan grande y tan sistémico como es el Deutsche Bank, ¿no? Bueno, básicamente quería comentar esto porque me pareció interesante un poco a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no?
Bueno, ahora me meto un poco con Estados Unidos, lo que he comentado anteriormente, ¿no? 7 de la tarde, hora española, vamos a tener comentarios sobre proyecciones económicas, es decir, un comunicado, más que comentarios, un comunicado, y decisión de tipos de interés, que ya sabéis, la última subida de tipos de interés cuando empezó, después de 6 años de tipos prácticamente en cero, a empezar a normalizar los tipos, lo subió al 0,50, que es a los actuales tipos nominales de referencia que nos encontramos. Y luego conferencia a las 7:30. ¿Qué se espera? ¿Qué puede esperar el mercado? Bueno, pues prácticamente de las encuestas que se han hecho pues, en los medios de comunicación financieros principales como Reuters, como Bloomberg, más del 90% de los economistas y las casas de inversión no esperan grandes cambios y que evidentemente no se suban los tipos de interés en esta reunión de marzo, ¿no? Sino que se espere ya para el próximo mes de junio. Y que se mantengan los tipos de interés en 0,5. Entonces, bueno, no se espera grandes cambios en cuanto a esta reunión, aunque sí que es cierto que desde los últimos comunicados y de las últimas declaraciones que hemos conocido de la Reserva Federal, tanto los datos de empleo como los datos de inflación, que también hemos conocido hoy, sobre todo los datos de inflación subyacente, tanto mensual como anual, siguen repuntando. Eso evidentemente es otro aliciente para que la Reserva Federal pues, no deje de lado la subida gradual de tipos de interés. Y en general, pues esta mejora de los datos macroeconómicos a los que principalmente lo que se llama el cuadro macroeconómico de inflación, creación de empleo y crecimiento, pues se fija la Reserva Federal, poniendo mucho hincapié en el crecimiento de precios, pues siguen en una tendencia bastante positiva, ¿no? Pero de todas formas, en esta reunión no se esperan grandes cambios, entonces la conferencia de Janet Yellen a las 7:30 será un poco lo más interesante a la hora de seguir, ¿no? De qué un poco ella comenta sobre, evidentemente, las perspectivas de la economía americana y siempre, evidentemente, pues deja detalles de cuál es la situación global pues en China, en Europa y la actual situación, evidentemente, que como hemos comentado, estamos en unos años, ya desde hace años, ¿no? Pero continuamos en el que, bueno, pues no está la economía para grandes florituras y eso evidentemente pues lo sabe la Reserva Federal y no solo se miran su propio ombligo, ¿no? Sino miran también con el retrovisor que están haciendo sus principales socios y para no distorsionar tampoco los mercados y la economía a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo más importante, ¿no? Que vamos a tener en el día de hoy, el evento importante de la semana. Y luego un poco, tampoco quería dejar de comentarlo, un poco haciendo resumen. Ya os comenté el lunes que teníamos reunión por parte del Banco Central de Japón la madrugada del lunes al martes, en el que había reunión de política monetaria. No ha habido cambios, como aquí comento en la slide, en la diapositiva. Y bueno, pues seguimos la política monetaria sin cambios. Es decir, el cuadro macroeconómico de Japón, para que lo sepamos, la economía ahora mismo, el Producto Interior Bruto a tasas interanuales está decreciendo más o menos un 1,1%, es decir, está en desaceleración, como se llama. La inflación, seguimos y continuamos esa tendencia de que le está costando muchísimo crear inflación y con la situación actual y con las caídas de las materias primas todavía más, y los tipos de interés que ya sorprendió Japón en la última reunión poniéndolos en negativo, es decir, poniéndolos en 10 puntos básicos en negativo, en este sentido, pues evidentemente lo que ha dicho el presidente del banco, el gobernador del Banco Central de Japón, es que quieren ver cuál es un poco el comportamiento y el efecto de poner los tipos nominales en negativo y quieren, digamos, tomar un tiempo a ver cuál es el efecto, ¿no? Evidentemente, si el efecto no es el deseado, ya ha dicho Japón que podría, teóricamente, poner los tipos hasta en 50 puntos básicos en negativo, lo que viene siendo en menos 0,5%. Eso también lo comentó el lunes, como un poco detalles importantes a seguir, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que saber aquí es que seguimos dentro de una política monetaria totalmente expansiva, que Japón sigue con la idea de aumentar la oferta monetaria, de si puede bajar más los tipos de interés como ya ha hecho
y totalmente centrados en su objetivo, ¿no? El de estabilizar la inflación, que es un problema que está teniendo Japón desde hace muchos años, y estabilizar un poco el crecimiento que evidentemente ahora mismo ha desaparecido, ¿no? Me comentáis que sin audio. ¿Me escucháis todos? ¿Me comentáis que el audio no se escucha? Sí, sí, me decís que sí, ¿no? Vale, vale. Si hay algún problema con el audio, por favor, comentármelo para parar, porque entonces sí que es un auténtico... Pues no me acuerdo ya quién me lo ha comentado o si alguien más. A lo mejor es un tema particular, pero creo que en general... Claro, pero sí por general, básicamente, vale, bueno, pero más o menos lo escucháis, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo más importante, ¿no? Quería comentar el tema en Europa, bueno, también un poco a nivel de eventos corporativos, ¿no? Que ahora está muy de moda. Se ha llegado prácticamente a un acuerdo en el que, en este sentido, la bolsa londinense, el London Stock Exchange, se va a fusionar con la Deutsche Börse, con la bolsa alemana, y van a crear pues un auténtico monstruo de cámara de liquidación y de negociación de valores financieros pues a nivel europeo y a nivel internacional, ¿no? Ahora mismo prácticamente ya a la altura del CME, de Chicago Mercantile Exchange, como una de las principales fusiones que hemos conocido en los últimos días, ¿no? Y prácticamente pues ya se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Bueno, un poquito, ahora vamos a analizar técnicamente cuál es la situación, desde cuándo la dejamos el lunes. Bueno, vamos un poquito a nivel global. Bueno, ahora mismo que estaba cogiendo el gráfico del petróleo, ya que estamos un poco, lo comenta, aunque tampoco quería extenderme mucho. El petróleo un poco está consolidando, prácticamente el West Texas y el Brent están consolidando, bueno, pues en los últimos 5 días, pues en un rango aproximadamente de unos $2 el barril, ¿no? Entre los 39 aproximadamente y los 36, 2, 3, $2.50 el barril, ¿no? Bueno, a ver, ya sabéis que la producción se congeló, eso evidentemente es lo que ha hecho hacer despuntar a la demanda y un poco pues aumentar los precios desde la zona de mínimos, pero sigue habiendo un problema, ¿no? Que creo que es un factor a tener en cuenta, que es el tema de Irán. Irán, ya sabéis que se le desbloqueó las sanciones económicas, sobre todo por parte de Estados Unidos, y bueno, pues ahora mismo evidentemente este tipo de embargos a la hora de exportar crudo, pues posiblemente, evidentemente, se va a haber visto limitado. Irán lo que está diciendo es que lo que quiere, evidentemente, es dar salida y no perder cuota de mercado. Es decir, no le importa que el precio continúe a la baja, sino que, evidentemente, lo que no quiere es perder cuota de mercado de todas las exportaciones que realiza, ¿no? En este sentido. Y eso es un poco ahora mismo el debate en que se tienen en este mercado tan intervenido entre países de la OPEP, países de la no OPEP y sobre todo ahora mismo el miembro de Irán, que el otro día, ya os digo, el ministro de Energía volvió a reiterar estas palabras, ¿no? Por entonces, ahora mismo un poquito eso sería lo que al mercado le está retrayendo de continuar un poquito más con las alzas, ¿no? De hecho, técnicamente veis claramente que estamos en la zona de máximos de diciembre del año pasado, que está actuando como una resistencia bastante evidente, ¿no? Aquí la veis marcada. Bueno, básicamente quería comentar esto en commodity, sobre todo el crudo, ¿no? Que es algo tan de moda y tan evidentemente comentado durante los últimos meses, y que estas declaraciones últimas del primer ministro de energía iraní, pues creo que era también interesante destacarlas. A nivel europeo, bueno, pues básicamente desde el lunes tampoco es que haya habido grandes cambios, ¿no? Como os he dicho, estamos un poco en el modo americano que llaman de wait and see, es decir, esperar y ver.
en el que vamos a ver qué ocurre en el mercado y bueno, pues veis aquí un poco el boom en los últimos días, prácticamente cotizando en la zona de 161, es decir, los operadores no acaban un poco de forma estructural de decidirse si evidentemente pues vuelven a comprar tranquilidad, que eso implicaría una subida de los futuros del boom, o realmente, bueno, pues que empieza a haber una pequeña liquidación y que pues el mercado, después de estos meses de tanta volatilidad, sobre todo desde los últimos 10-11 meses, pues quiera volver a buscar este tipo de operadores en activos de renta fija, evidentemente mucho más conservadores, pues que ese flujo de capital que se ha metido de manera ingente, también muy acompañado por las compras de los bancos centrales, pues se vaya a otro tipo de activos, ¿no? Eso es un argumento, evidentemente, que siempre está ahí y que también puede ayudar a las bolsas o otros activos de riesgos, como pueden ser el dólar, como pueden ser las materias primas, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes, sobre todo de los bonos, porque es un mercado de la renta fija, porque es un mercado muy institucional en el que se mueve muchísimo dinero, que a veces se presta menos atención y que muchas veces es el primer síntoma de qué es lo que puede pasar a continuación, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, básicamente en rango los últimos días, un poco a la espera, sobre todo en el corto plazo, de lo que ocurra. Bueno, vamos a ver un poco los índices ya. Vamos un poco con el DAX. Bueno, vamos a poner un gráfico diario desde donde lo dejamos. Repito, ¿no? Desde la ruptura de los niveles de los 9.900, que fueron los 9.840, pues estos 3 días de cotización alcanzamos máximos semanales el lunes, y tanto en el día del martes como en el día de hoy, bueno, pues estamos en días, bueno, pues un poco, como decíamos antes, ¿no? De va y viene, ¿no? De vaivenes y de un poquito de indefinición. De hecho, para los amantes de las velas japonesas, básicamente las dos velas que formó ayer, como la que por el momento está formando a nivel diario el DAX, son velas doji, que se llaman, en la que el precio de apertura prácticamente es igual que el precio de cierre, y en el que sobre todo un poquito lo que muestra, la lectura que sacamos, es que hay cierta indefinición en el mercado, ¿no? O cierta, bueno, pues consolidación, a ver un poquito cuál puede ser el siguiente punto, ¿no? Pero lo cierto es, como comentábamos el lunes, que seguimos consolidando por encima de la tendencia bajista desde otoño del año pasado, y esto es un buen síntoma, es un buen síntoma en el que nos dice que evidentemente que las bolsas posiblemente después de estos niveles de consolidación puedan continuar con las alzas, ¿no? Aquí lo vemos un poquito más en 4 horas. Lo que comentamos, ¿no? Máximos semanales y resistencia más a corto plazo, que sería en esta zona, en torno a los 10.040 puntos aproximadamente, 10.050 puntos, que es donde nos hemos parado. Y aquí, si os dais cuenta, después del impulso de los últimos días, esto fue la volatilidad que creó el Banco Central Europeo la semana pasada, pues veis el tamaño de las velas. El tamaño de las velas, estas son velas de 4 horas, son velas con un cuerpo y con una distancia de máximos a mínimos muy pequeñita, ¿no? Es decir, que los ATRs, que la volatilidad está siendo muy pequeña, y lo que está haciendo el mercado pues es consolidar, pero tampoco acaba de cerrar posiciones, ¿no? Es decir, el mercado un poco consolidando, pero tampoco acaba, evidentemente, de hacer un cierre de posiciones y corregir en exceso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que poco movimiento, ¿no? A nivel técnico, eso es un poco lo que hay que decir, y bueno, pues un poco a nivel gráfico podemos también encuadrar una especie de canal alcista que llevamos dibujando, en el que, bueno, pues hemos tocado de nuevo otra vez en los 10.050 como parte superior, y lo que comentábamos el lunes, ¿no? Que en un gráfico más pequeñito lo podemos volver a ver, ¿no? Aquí vemos, bueno, pues esta zona de consolidación de rango aquí, es decir, es una formación triangular, lo que llamamos un rango, lo que llamamos un mercado lateralizado desde los máximos que marcamos el lunes de esta semana, y un poquito el mercado a la espera. Lo que os dije el lunes, que todavía ni se ha producido,
una de las opciones que podría ocurrir es que el mercado cerrara ciertas posiciones, los traders, los operadores, y a lo mejor que se pudieran apoyar y que hayan bastantes órdenes de compra que puedan volver un poco a tirar el mercado hacia arriba en torno a estos niveles, ¿no? Es verdad que ha habido ciertas correcciones, pero bueno, a lo mejor no es descartar, yo sigo sin descartar que pueda hacer un pullback en torno a estos niveles, al precio, aproximadamente, en torno a la zona de los 9.850, 9.000 puntos, para otra vez aquí volver a rebotar y, ¿por qué no, volver a coger impulso, ¿no? Sería un posible planteamiento que no es para nada descartado, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Pero bueno, lo que está claro que será lo que ocurre esta tarde será otra piedra de toque y un catalizador importante para que podamos observar de qué quiere el mercado, ¿no? Si el mercado realmente quiere seguir con las ventas, si el mercado quiere seguir consolidando quiere seguir con las compras, perdón, si el mercado quiere seguir consolidando como los últimos 2 días que estamos viendo esta semana, o si se toma un respiro, es decir, o si realmente desde estas subidas que llevamos experimentando pues bastante, bueno, con cierta importancia desde mínimos, pues pueda provocar ciertas ventas y aprovecharnos ahí en el corto plazo de alguna posición bajista, o para aquellos que no hayan comprado, volver a buscar niveles técnicos importantes y volver a utilizar compras, ¿no? Este nivel que he marcado aquí sería, yo creo, que uno de los primeros a tener en cuenta, ¿no? Pero si un poquito marcamos los niveles de FIBO, aquí lo tenéis, ¿no? Pues tampoco descartéis que sean eso, los 9.800, 9.750, que ahí también podamos buscar apoyo, ¿no? En estos niveles, ¿no? Pero el primero sería los 9.800, 9.850, como he comentado. Esta zona, ¿no? Que además era la anterior resistencia y sería pues un pullback a la zona anteriormente perforada al alza. Bueno, esto en cuanto al DAX. Vamos un poquito a comentar el Eurostock. Hoy ya sabéis, lo está haciendo un poquito peor, sobre todo por el tema del Deutsche Bank, que bueno, pues tiene un peso específico no menor en el principal índice europeo y estaba cayendo más de un 5%, como he comentado anteriormente. Pero bueno, la idea de fondo es la misma, ¿no? El mercado seguimos consolidando y rebotando desde los mínimos de febrero. En el corto plazo, desde los máximos del lunes, el mercado prácticamente lateralizado, aquí lo veis, un poquito mejor, en gráfico de 4 horas. Hemos, bueno, pues recogido y está haciendo pues un cierto pullback otra vez hasta la media, esta media que aquí de 20 podría funcionar como soporte en el corto plazo. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues también muy a la espera, también el mercado pues evidentemente se ha apoyado, de hecho ha hecho lo que no ha hecho el DAX, lo ha hecho el Eurostock. Veis aquí las últimas 4 horas cómo se ha apoyado. No, eso va a ser mejor un gráfico diario. Cómo se ha apoyado en los máximos superados la semana pasada, que fueron la zona de los 3.040 puntos, y desde aquí otra vez el mercado ha vuelto había posiciones de compra y ha vuelto ligeramente a rebotar, ¿no? Y bueno, pues seguimos un poco aquí en el que el precio se cruza con la media se cruza con el precio. Ya sabéis que cruces de precio a la media de forma un poco inequívoca demuestra que el mercado está sin tendencia y que el mercado está lateralizado desde el lunes, ¿no? Que es lo que hemos comentado. Bueno, pues ¿qué puede pasar teniendo en cuenta un poco que estamos a la espera? Pues un poco las tres opciones que hemos comentado, ¿no? Seguramente después de este catalizador importante, aparte de la volatilidad que vivirá el mercado en el corto plazo para operativas intradía, pues veremos lo que hemos comentado en el DAX, ¿no? Si el mercado al final entra en una fase mayor de consolidación, si realmente quiere continuar con las compras y nadie quiere cerrar órdenes, o pues si nos tomamos un respiro mayor, ¿no? Que no solo sea el pullback a la resistencia
de las últimas semanas, sino incluso, bueno, pues buscar un apoyo, ¿por qué no?, a la directriz alcista desde principios de febrero, ¿no? De este año 2016, ¿no? Es decir, que a lo mejor puede hacer un movimiento, no solo hasta aquí, sino tal que así, ¿no? Un posible movimiento, podría ser un posible movimiento del precio, y aquí que haya, es que esté esperando el mercado de esto ya fue una zona de soporte en cierto modo relevante, que estos son los 3.000 puntos, ¿vale? Esta zona son los 3.000 puntos, los 2.999, pero bueno, también este es un escenario posible de trading que podría vivir el DAX, ¿no? Este sería un poco un escenario más bajista, en el que retrocede un poquito más y perdamos los mínimos semanales y que pueda buscar apoyo aquí. Está el escenario en el que, bueno, pues rebotamos el aquí y nos metamos un poco en zona de rango y que tengamos que hacer una operativa pues más de lateralidad, es decir, que empiece un poco aquí a seguir consolidando prácticamente. O que de nuevo pues entre en tendencia, ¿no? Y evidentemente la señal de que nuevo entre en tendencia pues sería superar los máximos de los 3.120 a precios de cierre, esto en Eurostock, y en el precio del DAX, que no lo he comentado, los 10.050, ¿no? 3.120, 10.050 del DAX, ¿no? Bueno, esto en cuanto al DAX, el Eurostock, vamos con el IBEX un poquito. Que un poco más de lo mismo, ¿no? Tampoco grandes cambios, vamos a verlo ahora. Un poco. Aquí marcamos cómo ha roto el mercado. Vamos a marcar las tendencias, aceleramos la tendencia. En los últimos días, bueno, pues vemos un poco lo que ya comentábamos, ¿no? Que podría ocurrir esto. Aquí lo comentábamos el lunes, ¿no? Que podría, lo teníamos marcado, era un posible escenario, ¿no? Una pequeña retesteo otra vez a la zona esto de los 8.900 puntos aproximadamente, y bueno, pues es un poco lo que por el momento parece ocurrir, ¿no? Y que está marcando también lo que está haciendo el IBEX 35, ¿no? Aquí lo veis un poco, pues la venta de de los últimos días. Si lo vemos en 4 horas, bueno, la idea es un poco la misma. Veis que la directriz acelerada en la que unimos mínimos crecientes un poquito la estamos ahora perdiendo, ¿vale? Estamos perdiendo un poco jugando en la zona esto de los 8.950, 8.900 aproximadamente, que es un poco los mínimos que ahora mismo hemos marcado esta mañana como referencia, los 8.900. Y bueno, en el fondo también un poco a la espera, ¿no? de lo que ocurra, ¿no? Es decir, que rota esta directriz, pues en el caso de que continúen las ventas, el siguiente punto sería este, ¿no? Esto lo vamos a ver mejor en horario. El siguiente punto en el que se la puede esperar el mercado sería más o menos aquí, en torno a estos niveles, que sería en la zona de los 8.800, por poner un rango. Ya sabéis que siempre no es un número exacto, no, nunca os obsesionéis con esto. Y esto podría ser, bueno, pues una zona en la que el mercado por lo menos, bueno, si cae hasta aquí vuelve a coger un rebote, ¿no? En este sentido, ¿no? Si no, pues lo que hemos dicho, ¿no? Pues estaremos en este rango entre los 8.900 largos, 9.200, en esos 300 puntos donde estamos jugando, y por arriba precios de cierre, confirmación de que esto evidentemente puede seguir con fuerza, lo que hemos dicho, 10.50 del DAX, 3.100 del Eurostock y 9.200 que son los máximos que están aquí marcados del IBEX, ¿no? Ahora mismo estamos a 250 puntos de esos máximos, estamos lejos, pero digamos que sería la referencia por arriba, ¿no? Y bueno, la referencia por abajo roto esto, pues serían los 8.800, ¿no? Aproximadamente. Bueno,
Bueno, pues esto un poco en cuanto a Europa, ¿no? Tampoco os voy a aburrir mucho más lo que está pasando con el CAC francés. Veis un poco que la estructura de rebote sigue vigente, seguimos consolidando. Los últimos 2 días, pues, un poco aburrido. Aquí estamos un poco en, bueno, velas de tamaño pequeño y el mercado pues no acaba, evidentemente, de coger tendencia. Y un poco pues lo mismo, ¿no? La misma un poco planteamiento, ¿no? A la espera. Principalmente de lo que ocurra esta tarde, ¿no? Bueno, vamos ahora un poquito con los activos americanos. Hacer un repaso, vamos a empezar un poquito siempre con los bonos, como comento. Aquí tenemos el T-Note, empezamos un poco analizando renta fija. Se está vendiendo el T-Note. Ya está, hemos comentado anteriormente, bueno, pues cómo está aguantando un poco lateralizado el boom, pero pues una señal alcista, que evidentemente desde nuestro punto de vista, bueno, pues la liquidación de los bonos americanos que estamos viendo en el 10 años, en el futuro a 10 años, que se está viviendo. Es decir, que los operadores un poco se están alejando de operar este tipo de bonos a este vencimiento, uno de los activos más líquidos que hay a nivel mundial, y eso, bueno, pues evidentemente están liquidando posiciones y es probable, como hemos comentado anteriormente, que puedan acercarse a activos con mayor percepción de riesgo que bonos americanos, ¿no? Aquí veis un poco la caída y la pérdida de nuevo de los 128, ¿no? Que es actualmente donde estamos cotizando, ¿no? Perdimos los 130 y prácticamente ha hecho 2 figuras de caída después de perder estos niveles. Veis un poquito la estructura bajista en esta zona un poquito del 61,8 de la subida previa desde diciembre, que son los 128, que por el momento es un poco lo que está aguantando aquí un poco de mala manera, ¿no? Pero bueno, esto es una señal en el corto plazo, sobre todo, de que el mercado está vendiendo bonos gubernamentales americanos, ¿no? Denominados en dólares. La volatilidad, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Aquí hemos llegado al punto exacto que comentábamos, que era la zona de los 18,50, uniendo mínimos crecientes, pues era esta zona donde es probable, vamos a ver qué ocurre, en el que haya zonas, bastantes órdenes de compra para comprar volatilidad, es decir, de que esto pueda ser una señal de que el mercado o un indicador adelantado de que hemos llegado a un punto técnico del VIX en el que puedan volver las ventas a la renta variable y aumentar la volatilidad. Ya sabéis que tienen una relación inversa. De todos modos, ocurra lo que ocurra aquí, nivel clave, ¿no? Porque si vemos que perdemos los 18 y perdemos esta directriz bajista, esto evidentemente va a ser una señal muy positiva para las bolsas, ¿no? La pérdida de los 18. Bueno, vamos con los índices. Bueno, el euro dólar también, por comentarlo, pues aquí vemos cómo lo estamos esperando, ¿no? Primero en los últimos días, que estamos esperando con subidas del dólar, en este sentido, también un poco alimentado, ¿no? Por los buenos datos macroeconómicos que comentamos al principio del webinario, que seguía manteniendo a nivel de precios, a nivel de crecimiento, a nivel de empleo, la economía norteamericana. Y aquí lo vemos, ¿no? Prácticamente desde la fuerte volatilidad de la semana pasada con el evento del Banco Central Europeo, que llegamos a la zona de 1.12, pues desde 1.12 pues ha caído también otras 2 figuras, ¿no? Hasta el 1.1060 que estamos cotizando, evidentemente caídas, ventas de euros, compras de dólares, bueno, pues lo está esperando con cierta visión hawkish, ¿no? En este sentido, en los últimos 4 días el mercado y con compra de dólares, ¿no? Cuando el mercado está comprando dólares antes de la reunión de la FED, pues evidentemente también y vendiendo euros, es una señal de que puede estar intuyendo que el mensaje pueda ser más hawkish, es decir, más por subida gradual rápida de tipos de interés que un mensaje un poquito más suavizado, ¿no? Bueno, y aparte de analizar la divisa, analizar los bonos y la volatilidad, pues los índices, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Aguantando las estructuras de rebote desde febrero, básicamente,
desde la zona que hemos remontado y prácticamente donde lo dejamos el lunes. El lunes lo dejamos en 2015, pues estamos ahora mismo en 2007. El Dow Jones lo mismo, lo dejamos en 17.100 y pico, pues estamos prácticamente en estos niveles. Pues si Europa está en impasse, Estados Unidos y los principales índices futuros americanos, pues igual, ¿no? Aquí veis, bueno, pues para quien no esté muy familiarizado con en la estructura del SP de largo plazo, la zona tan relevante que eran los 2.000 puntos, que era pues la ruptura de este movimiento bajista desde otoño del año pasado y que, bueno, pues la continuación de las compras pues alejaría este escenario de nuevo bajista, ¿no? Y por el momento tampoco hay mucho que comentar, que, bueno, pues esto, ¿no? Que estamos aquí esperando y consolidando entre los 2000, 1900, 1980, 1990, pues en ese rango, ¿no? Aquí se ve claramente, además, cómo unimos los mínimos crecientes y cómo vemos la tendencia que va perdiendo inclinación y se va, en cierto modo, suavizando, ¿no? Entonces, bueno, en zona de resistencias, ¿no? En lo que comentábamos, ¿no? La semana pasada cogimos al BCE en zonas de resistencias, pues esta semana igual, las bolsas en zona de resistencias, volatilidades en zonas de soporte, bonos en zona de soporte, están esperando a lo que ocurra esta tarde, ¿no? Bueno, pues el Dow Jones más o menos lo mismo, gráficos prácticamente idénticos. El Nasdaq pues igual, buen aspecto técnico. Es verdad un poquito que hemos suavizado y hemos marcado una nueva zona relevante de soporte en el caso del Nasdaq, que es estos mínimos que vivimos la semana pasada, aquí en gráfico de 4 horas, que es básicamente la zona de los 4.240, 4.250, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Es decir, está esperando en zona de resistencias, en zonas bastante relevantes y ha recuperado ya, ha entrado ya desde que comenzamos, bueno, todavía no, pero ha recuperado bastante desde que comenzamos el año el Nasdaq y prácticamente en los niveles la renta variable americana desde enero de este año, ¿no? Aquí veis un poquito la ruptura clave que vivimos a principios de año, donde comenzó y se incrementó la tendencia bajista, pues prácticamente estos niveles pues los hemos recuperado ahora, ¿no? Prácticamente estamos recuperando estos niveles, por eso pues estamos en zonas técnicamente muy claves, ¿no? Para ver qué va a volver a ocurrir, ¿no? Si es cierto que el mercado aquí un poco se desinfla o que continúan las compras, ¿no? Pero la zona es muy importante. Y poco más, ¿no? Es decir, básicamente un poco lo que tampoco quiero desarrollar más la idea porque creo que es un poco más intentar analizar sobre lo mismo y quiero un poco las ideas claras, mercados de bolsas en zonas de resistencia, SP 2000, 10.010 puntos, Dow Jones 17.000, 17.100 puntos, prácticamente desde esta semana es lo que estamos viviendo, bolsas europeas lo mismo, DAX resistencia 10.500, 10.050, IBEX 9.200, 3.100 del Eurostock, básicamente en estos niveles lo está esperando el mercado, a lo que un poco pasa esta tarde con la FED, que es el evento más importante de la semana como catalizador, como referencia para ver cómo respira y cómo reacciona el mercado. Bonos con cierta tendencia de corto plazo a la baja y volatilidad, pues ya hemos visto, ¿no? El VIX prácticamente en zonas de 18, que eran zonas las que estábamos esperando en las últimas semanas y eran zonas también de soporte, ¿no? Entonces todo un poco de nuevo niveles claves para esperar. Es como que si el mercado un poco se haya puesto otra vez en su puesto de salida, un poco haciendo un paralelismo con el atletismo en sus marcas para, evidentemente, otra vez, digamos, coger tendencia o movernos los próximos días, ¿no? Bueno, pues poco más, ¿no? Tampoco hay mucho más que comentar que haya pasado. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Ya os digo que las encuestas que se barajan y nosotros tampoco pensamos que vaya a haber grandes cambios, aunque bueno, ya veis que la semana pasada Draghi sorprendió a todo el mundo. Hoy no se espera, pero bueno, habrá que estar pendientes porque evidentemente lo que ahora mismo se dictamine en cuanto a política monetaria es fundamental para lo que ocurra en efecto dominó en los principales activos financieros.
y estaremos pendientes. Poco más, ¿no? A nivel de otros índices, pues tampoco, ¿no? Comentar el FTSE británico, bueno, el comportamiento es bastante parecido. No hay nada así tampoco muy destacable que haya pasado en Asia. Bueno, Brasil ha vivido una fuerte recuperación, ya comentamos, ¿no? Aproximadamente en estos niveles está rebotando la bolsa, el Bovespa con bastante fuerza, pero bueno, todos estos movimientos hay que tener bastante cuidado a la hora de poder operarlos. Y el Nikkei, para echarle un ojo, bueno, Nikkei también un poco pues esperando, ¿no? Un poco zona de rebote de los últimos días y pues tampoco. Sin grandes cambios, ¿no? Básicamente un poco al mismo hilo los índices que comentamos en Europa, ¿no? Nada así un poco relativo a la hora de comentar. Bueno, pues nada más. Voy a dejar ahora, además ya, bueno, pues es que se me echa el tiempo encima siempre, un, un minutito, un par de minutitos para que así alguna pregunta que me queráis hacer, que queráis que veamos, que comentemos antes de finalizar el seminario de hoy y de esta semana. Bueno, pues cualquier preguntilla lo resolvemos, lo vemos y ya pues si no damos por finalizado. Bueno, el FTSE que me preguntáis, a mí me gusta siempre compararlo para saber que un poco cómo se está comportando la libra, sobre todo contra el dólar. Aquí tenéis un poco la descorrelación, ¿no? Que estábamos viviendo los últimos días en el que, bueno, pues veíamos, bueno, espérate que, no, estoy aquí con el índice ruso, perdonadme. No, con el FTSE, que lo tengo aquí, que es el que me habéis preguntado. Lo voy a correlacionar con la libra dólar. Y aquí veis, ¿no? Como, aunque básicamente se suele vivir una correlación de subidas de la libra con las subidas del FTSE, del principal índice británico, bueno, pues un poco es lo que estamos viviendo, ¿no? Otra vez en los últimos días, aquí veis el gráfico en amarillo, pues se ha vendido libras después de que veíamos un rebote en el corto plazo y sobre todo muy vinculado pues al tema del Brexit, ¿no? Es decir, ha habido un rebote, dentro del rebote han consolidado pues los traders beneficios en la libra de corto plazo, después un poquito aprovechándose un poco de toda la penalización con las caídas del Brexit de las últimas semanas, pero el rebote poco más le ha durado, ¿no? Esto un poquito lo extrapolamos al FTSE británico. Aquí lo vemos los últimos días prácticamente, analizando un chart, una escala temporal diaria, bueno, pues veis prácticamente que los últimos prácticamente 10 días estamos lateralizados, es decir, hay poquito que comentar, ¿no? Lateralizados en un rango entre los 6.200 por arriba y los 6.000 por abajo, ¿no? Esos 200 puntos de rango que no acabamos, digamos, de tomar. La figura es de consolidación, ¿vale? De consolidación. Bueno, esperar un momentito. Estábamos un poquito chocando con la directriz bajista prácticamente desde mayo del año pasado, aquí lo veis claramente, después de toda esta estructura de rebotes de febrero de este año, y bueno, pues en un nivel tan clave, pues estamos un poquito esperando a ver cómo se desarrolla, ¿no? Es decir, también está esperando el mercado en zonas de resistencia. Hoy hemos conocido esta mañana que el ministro, bueno, un poco a nivel anecdótico, ¿no? Que uno de los ministros en el nuevo plan económico, ¿no? Del gobierno de Cameron, que se renovó hace unos meses, el año pasado, va a poner un impuesto a las compañías de bebidas gaseosas, ¿no? De las soft drink que llaman,
Y bueno, pues también hemos conocido esta mañana buenos datos en el mercado laboral, ¿no? Bueno, zona técnica también clave, ¿no? Tiene que perforar estos niveles que son los 6.200, por el momento estamos consolidando y bueno, pues esta figura en principio nos estaría diciendo en mayor medida de que un poco el mercado aquí está pensando qué hacer y consolidando, no acaba un poco de perder posiciones para posiblemente continuar las compras, ¿no? Pero realmente la tendencia en los últimos días, por decir de alguna forma, es claramente lateralizada, ¿no? Me preguntan también por el DAX, puntos claves en ese mercado. Bueno, pues un poco lo que he comentado, ¿no? Un poco ya el análisis que he hecho previo. Básicamente yo creo que el DAX, si perdemos un poquito el rango para ver un poco qué pasa esta tarde, evidentemente ahora mismo órdenes a mercado creo que a no ser que sean operaciones muy de trading pues tampoco tiene mucho sentido, es decir, es meternos a mercado antes de la ola, que evidentemente la ola es mejor esperar, ir a favor de ella, que meternos un poco en ella sin saber un poquito si va a romper o no. Entonces vamos a esperar a que rompa y a partir de ahí coger un poquito la tendencia, ¿no? Entonces a mercado no. Pero bueno, de forma condicionada, pues nivel clave que he comentado, los 9.800 puede ser una zona en la que, bueno, pues el DAX a lo mejor pueda los operadores, depende de lo que ocurra esta tarde, ¿no? Repito, apoyarse para de nuevo buscar compras, ¿no? Aquí un poco te dibujo un posible escenario que podría ocurrir, ¿no? En el caso de que se quiera apoyar y que los operadores, si no les gusta mucho lo que ocurre, pues haya un cierto retroceso, ¿no? Sería la zona entre los 9.800, 9.750, pues órdenes ahí pendientes de buy limit, bueno, pues podrían tener sentido, ¿no? Técnicamente sería un nivel en el que nos podríamos apoyar, ¿no? En toda esta zona. ¿Qué otro escenario podríamos ver, ¿no? En el caso que no sea este bajista, pues que rompamos los máximos, ¿no? Los 10.040, los 10.050 a precios de cierre, pues eso sería una muy buena señal. Sí que es cierto que el DAX tiene aquí todavía los 10.100 como un escollo que tiene que perforar, pero iba a ser importante, ¿no? Porque evidentemente, repito, ¿no? Cuando estamos en niveles claves, lo que estamos esperando, ¿cuál va a ser el siguiente movimiento? Yo creo que la consolidación de los últimos días es posible que se rompa y o el mercado recoge los beneficios de los últimos días y eso permite ventas en el mercado o evidentemente el mercado vuelve a apostar por las compras, ¿no? Entonces, creo que este nivel sería uno de los primeros a tener en cuenta como posibles buy limit a la hora un poco de posicionarnos otra vez al alza, ¿no? Fijaros además que estamos aquí haciendo un canal, como he dicho antes, ¿no? Bastante reconocible, ¿no? Es decir, que incluso estos serían los primeros niveles, pero se podría apoyar y tener recorrido más abajo, no solo 9.800, sino incluso hasta los 9.600, que tengo aquí marcado, que sería el escenario, digamos, más bajista de corto plazo que podríamos tener, pero sin perder la estructura, es decir, que el DAX se apoye en los 9.600, que serían, es verdad que casi 300 puntos de caída es bastante violento, pero podría apoyarse aquí incluso, o sea, no es para nada algo remoto, ¿no? Apoyarse aquí, haciendo un movimiento aquí, y de nuevo aquí esperarlo para que haga un movimiento al alza, ¿no? O sea, que este movimiento de trading tampoco es para nada una locura, ¿no? De hecho, es un escenario con cierta probabilidad. Lo que pasa es que como estamos a 300 puntos, parece que estamos lejos, ¿no? Pero bueno, nada más lejos de la realidad, ¿eh? Bueno, pues nada más, ¿no? Veo que no hay más preguntas. Además, justo a las 4, aunque hemos empezado un poquito más tarde. Bueno, pues nada, por mi parte es todo, ¿no? Pendientes a lo que ocurra esta tarde. Vamos a ver al final cómo se desarrolla el panorama técnico y lo que
y lo que nos depara la señora Janet Yellen. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, tenéis mi contacto, borja.rubio@xtv.es, para cualquier cosa que queráis comentarnos, preguntarnos, dudas, bueno, lo que necesitéis. Y nada más, por mi parte es todo. Que tengáis una buena tarde, un buen final de semana y por supuesto un muy buen trading a todos. Muchas gracias. Hasta el lunes.